cada cuartel 120 elementos, mujeres y hombres, y van a ampliarse. Pues esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte. No lo vamos a permitir. Además, declaran inconstitucional la ley para que sea la defensa la que tenga el control de la Guardia Nacional. ¿Por qué la defensa? ¿Por qué la Secretaría de Marina? Porque tienen escuelas. O sea, porque usted apuesta a una formación militar, porque ahora también las cosas en la Secretaría de Seguridad no son las mismas. Está Rosa No, pero Isela esto Rodríguez. es civil. O sea, es una rama civil. Vamos, mi pregunta es, ¿por qué ahora que las cosas han cambiado ya no es Genaro García Luna, es la secretaria Rosa Isela? Usted mismo ha dicho, pues es otra cosa, definitivamente, ¿no? Sí, pero no es que me preocupe ahora. Me preocupa, claro, quién manejó esto antes, García Luna. ¿Quién otro? Chong. ¿Saben qué hacían en Gobernación, en el gobierno pasado, para el manejo de la seguridad pública? Les aprobaban un presupuesto de 1,000 millones. Hagan la investigación de cuánto aprobaban de presupuesto para seguridad pública a la Secretaría de Gobernación y cuánto terminaban gastando. El doble, el triple, sin comprobación. Yo no quiero eso. Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo. ¿Ustedes creen que nosotros que hemos luchado tanto por la justicia nos vamos a dar por vencidos a la primera? Si estamos acostumbrados a luchar, cuando se lucha por una causa justa, puede uno tropezarse y caerse y se tiene uno que levantar y seguir caminando y seguir luchando hasta llegar al propósito que se tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es tu pregunta? Pues va a continuar la Guardia Nacional. Va a hacer un recorrido Rosa Isela y el general secretario, los dos, por todo el país, para decirle a todos los elementos que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales, porque miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos. Impidieron el que se mantengan los grados, ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva, porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la defensa, tienen que ver con Marina, y al momento de que se recibe este golpe, ¿qué pueden pensar? Yo me regreso a la defensa, me regreso a Marina, y todo lo que hemos construido se derrumba. Entonces van a hacer estas visitas para garantizarle a todos los elementos de la Guardia que continúan las mismas condiciones laborales. Además, aprovecho para comentar que nos importa tanto la seguridad pública, que es nuestro
propósito fundamental garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública a los mexicanos, más que nada, de que se dio la instrucción de que los elementos de la Guardia ganaran más incluso que los integrantes de Marina y de Defensa. Entonces van a ir a recorrer el país con ese propósito, a garantizarles de que vamos a hacer adecuaciones para que no cambien sus condiciones laborales y además voy a presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución. Entonces voy a mandar la iniciativa de reforma constitucional el 1 de septiembre del año próximo, del 24, cuando se integre la nueva legislatura, el nuevo Congreso, porque yo espero que en junio, que van a ser las elecciones del año próximo, la gente defienda la transformación de México. ¿Qué sí va a pasar en estos 8 meses como resultado de esta resolución de la Queda Corte? igual. ¿Va a haber nuevos nombramientos de civiles en la Guardia Nacional? No, es que queda igual, es que… ¿Qué va a cambiar con la resolución de la Corte? Hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. Pero ¿cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, en teoría sería un proceso. Se arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, ¿sí? Nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. ¿Sí? Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrara en vigor después de enero? Sí, que querían. Les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Entonces, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces, cuando me enteré… ¿Ahí se lo dijo? Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política popular. Ahora el pueblo manda. Y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. Siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo, sí, y ahí le dio ese mensaje. Sí, ahí empezaron y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: oye,
Pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona, abriéndole, ¿no?, el apetito. Para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad. Cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque.